Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Jairo Narváez, del programa de Ingeniería de Alimentos del curso de transferencia de masa con el código o el grupo 23. A continuación voy a pasar a enseñar mi documento y esta presentación es para explicar el ejercicio número 2 de la fase 6 de evaluación de la transferencia de masa. La introducción indica que la transferencia de masa es una de las operaciones unitarias más importantes en la industria de alimentos mediante las operaciones de transformación de alimentos como la extracción líquido. Podemos obtener productos de características específicas que cumplen con las condiciones establecidas en la ficha técnica y pueda satisfacer la necesidad en la industria fabricante y de clientes. Con ello podemos evaluar las operaciones unitarias en las cuales existe la transferencia de masa a través de la solución y las situaciones problemáticas en el procesamiento de alimentos con el fin de establecer su importancia en el impacto en el proceso. Como objetivo general tenemos que solucionar las situaciones problemáticas que se presentan en el procesamiento de alimentos, identificando las operaciones unitarias de transferencia de masa adecuadas para el proceso propuesto. Y como objetivos específicos, analizar los problemas industriales planteados en la ecuación de transferencia de masa, evaluar las variables involucradas en el proceso de la industria de alimentos mediante el análisis de problemas reales en el interfaz líquido-líquido y sólido-líquido, aplicar de manera correcta y precisa los ejercicios de transferencia de masa. De esta manera podemos comprender los fundamentos de extracción líquido-líquido. Bueno, el ejercicio número 2 dice que una mezcla de agua con alcohol al 5% peso total sobre peso total se destila a una temperatura de ebullición de 95 grados. El primer ejercicio a desarrollar nos indica: calcule la fracción molar del alcohol en esta mezcla. Bueno, pues para ello primero tenemos que calcular la fracción molar del alcohol en la mezcla. Primero debemos entender que la temperatura de ebullición de una mezcla depende de la composición de los componentes y de las fuerzas intermoleculares presentes. En este caso tenemos una mezcla de agua y alcohol al 5% en el peso de alcohol. Esto significa que en 100 gramos, 5 gramos son de alcohol y el resto, que son 95 gramos, son de agua. Aquí entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular la fracción molar del alcohol, que lo que necesitamos saber son las masas molares de ambos componentes. Sabemos que la masa molar o el peso molecular del alcohol son 46.07 gramos y el agua son 18.02 gramos sobre mol. Ahora sí podemos proceder a calcular los moles de alcohol y de agua de la siguiente manera. Iniciamos con el etanol, la fórmula es moles de etanol sobre que es igual a la masa del etanol sobre los moles de etanol, reemplazándolo por los valores que serían 5 gramos, que sería el 5% del etanol, sobre su peso molecular, que son 46.07 gramos sobre mol. Hacer esta operación nos da como resultado 0,1086 moles, cancelando los gramos que están arriba y abajo. Y hacemos lo mismo con el agua. Ahora procedemos a calcular la fracción molar dividiendo los moles de alcohol entre la suma de los moles del alcohol y del agua. Como nos indica la fórmula, dice que la fracción molar del alcohol es igual a los moles de alcohol sobre los moles de alcohol más los moles de agua. Reemplazando, entonces tenemos arriba que los moles de alcohol es de 0,1086 moles sobre 0,1086 moles más los 5.27 moles de agua. Al realizar este cálculo nos da como resultado 0,0204, lo que nos indica que la fracción molar del alcohol es de aproximadamente 0,0204. En el punto B tenemos que el 2.0% de los moles de alcohol en el líquido están equilibrados con el 17% en moles de alcohol en el vapor. ¿Cuál es la concentración de alcohol en el vapor? Suponiendo que la mezcla ideal de los pesos moleculares del etanol es de 46 y el agua es de 18.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer para esto es calcular la concentración de alcohol en el vapor utilizando la ley de Roald para las mezclas ideales. Según esta ley, pues la precisión de vapor de un componente en una mezcla es igual al producto de la presión de vapor en el componente puro y su fracción molar en la fase líquida. En este caso sabemos que el líquido, que los moles, que en el líquido el porcentaje de moles el alcohol está en equilibrio al 2.0%, en el vapor está en equilibrio con el 17%. Los moles de alcohol. Para calcular la concentración de alcohol en el vapor necesitamos calcular la fracción molar del alcohol en el líquido y utilizarla para determinar la presión de vapor en el alcohol en el líquido y luego utilizarla con la ley de Roald. Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular la fracción molar del alcohol en el líquido. Digamos como fórmula el porcentaje de moles del etanol en el líquido, que sabemos que es el 2.0%, que al realizar la fracción nos da 0,02. Igualmente con el agua, pues sabemos que si es el 100%, le restamos el 2.0% que es el etanol y nos da como resultado el 98.0%, que al realizar la fracción nos da el 0,98. La fracción molar del alcohol en el líquido, como yo lo llamé X alcohol, se puede calcular dividiendo el porcentaje de los moles del alcohol entre el total de los moles en el líquido. Tenemos entonces la fracción del etanol, que es igual al porcentaje de los moles del etanol en el líquido sobre los porcentaje de moles del etanol en el líquido más los porcentajes de agua en el líquido. Reemplazando los valores tenemos que entonces 0,02 sobre 0,02 más los 0,98, que es igual al 0,02. Ahora podemos utilizar la ley de Roald para calcular la presión de vapor del alcohol en el líquido, o como yo lo llamé, P de alcohol del líquido, que luego podemos determinar la concentración de alcohol en el vapor. Entonces tenemos que la presión de vapor en el alcohol en el líquido es igual a la presión de vapor de alcohol puro o la fracción molar del alcohol en el líquido. Entonces sabemos que la presión de vapor del alcohol puro, como no nos dan el dato, sabemos que siempre va a ser una atmósfera por la fracción molar del alcohol en el líquido, que son 0,02, que va a ser igual a 0,02 atmósferas. La presión total del sistema en el equilibrio es igual a la suma de las presiones de vapor de los componentes de la fase líquido. Entonces tenemos que la presión total es la presión de vapor del etanol en el líquido más la presión de vapor en el agua en el líquido. Dado que en equilibrio con el 17% en moles de alcohol en el vapor, la fracción molar del alcohol en el vapor se puede calcular como la fracción molar del alcohol es igual al porcentaje de moles del etanol en el vapor sobre el porcentaje de moles de etanol en el vapor más el porcentaje de agua, de moles de agua en el vapor. Reemplazando lo que sería entonces el 17%, que la fracción sería 0,17 sobre 0,17 más 0,83, que sería la fracción del agua, que como resultado nos daría 0,17. Ahora de nuevo utilizamos la ley de Roald, nuevamente podemos determinar la concentración del alcohol en el vapor, dividiendo la presión del alcohol en el vapor de la presión total. Y hacemos que la concentración del etanol en el vapor es igual a la presión del alcohol en el vapor sobre la presión total, lo que indica que la concentración del etanol en el vapor es igual a la presión total sobre la presión total, dando como resultado la concentración de etanol del vapor, que es igual a la fracción molar del etanol. Por lo tanto, la concentración de alcohol en el vapor es del 17%. Muchas gracias por su atención.